Me ha gustado mucho, lo comentaba antes con Pere y con el presidente Dampier, que me ha gustado mucho la dinámica que había tomado la charla hoy, porque tanto Juan Castro Gil como luego Juan Verde como Pere, de forma muy natural, yo estaba un poco preocupado y podréis ver todos que en algunos aspectos reitero cosas que ya se han dicho, que conocemos todos hasta la saciedad. Estaba un poco preocupado de repetirme demasiado, pero creo que voy a conseguir o voy a intentar que lo que diga ahora aporte un ángulo diferente, que es el de los inversores extranjeros, la percepción que hay fuera de España sobre todo esto que está ocurriendo en España, que yo creo que tiene también un impacto muy directo en todo lo que están sufriendo los inversores nacionales. Al final hay puntos de interés común. Y espero dar es una especie, digamos, de condensación de todo lo que se ha dicho ahora, tanto el enfoque macro, digamos, de Juan Verde, como el enfoque nacional de Pere y de Juan Castro Gil. Intentaré ser muy breve. A ver. ¿Funciona? Es este otro. Ah, Sí. está aquí. Este. Vale. Y le doy ya. Bien. ¿A este botoncito? O si no, toca el botón del ordenador. Vale. Creo que Clásico, ¿no? te sirve Bien, igual. mejor. Sí. Vamos a remedio manual. Bueno, sin afán de repetir mucho, reiterar mucho sobre conceptos que ya están muy visitados y un poco manidos, pero intentando aportar también un poquito de enfoque global, intentando no ser muy jurídico, aunque me cuesta como abogado. Los antecedentes, todo el cambio regulatorio que ha operado, y os voy a dar en todo momento un poco el enfoque de inversor extranjero, ¿vale?, con el que siempre he tenido que pelearme. El enfoque, los antecedentes, es que veníamos en España de 30 años de estabilidad y seguridad jurídica, ¿vale?, en el que, y uso expresiones que ya se han dicho esta mañana, ¿no?, en el que había un respeto de las reglas del juego. Es decir, pues si había una expropiación, se pagaba un justiprecio. Si había una concesión administrativa y se tocaban los elementos integrantes de la concesión, el aspecto económico o el aspecto temporal, se producía un reequilibrio económico de la concesión, algo perfectamente aceptado en los pliegos de condiciones particulares, en cualquier contrato con la administración pública en general. Si se te tocaba el precio, se extendía el plazo. Y había, en general, un clima de seguridad jurídica. Por ese entorno inversor favorable, pues durante los últimos 15 años, hasta el 2010, que es cuando, como bien ha dicho Pere, empezaron a venir los recortes para este sector, pues se han realizado en España importantes inversiones. Y esto es importante porque afecta a sectores que no son solo el sector industrial de energías renovables, estoy hablando del sector bancario, inversiones multimillonarias y en su mayoría apalancadas con entidades financieras en un momento en el que había, digamos, barra libre para la financiación y con ratios de apalancamiento muy elevados, del 80 y del 90%, un 10%, un 20% de equity y un 80% de financiación bancaria. ¿Qué ocurre? Bueno, y en ese clima se ha invertido más de 100.000 millones de euros en general, en infraestructuras, renovables. Se hizo una gran inversión en España en un ciclo inversor en el que había que terminar de montar un esquema de infraestructuras y de energético, un marco energético y en muchos sectores estratégicos a nivel nacional. ¿Qué ocurre desde 2010 hasta hoy? Pues lo que hemos venido comentando y no me voy a extender mucho aquí. Sucesivos recortes de facto y cambios regulatorios generadores de inseguridad jurídica. Ejemplos, los que acaba de citar Pere en perfecto orden cronológico, pues la limitación del número de horas de producción, la extensión del plazo, primero el recorte de la tarifa, a partir de los 25 no hay tarifa, luego la extensión a 30 años, con una revisión de la prima, la cancelación de la tarifa para nuevos proyectos, el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica y la cancelación de la tarifa para las instalaciones modificadas, que también es un tema que no se ha tocado aquí, pero sabéis que ha generado una gran inseguridad. ¿Qué pasaba si sustituía paneles? Es irónico, y revisitaré el concepto un poco más adelante, es irónico que sustituir unos paneles que, como bien ha dicho Juan Verde, la evolución tecnológica en los paneles ha sido brutal en los últimos 25 años, pues que se sancione sustituir un panel de hace 10 años por un panel más eficiente de ahora, y que te puedan por eso revisar la prima y que eso haya generado inseguridad en el sector y que no supieras si podías cambiar paneles o no, si te iban a revisar la prima. ¿Y esto a qué nos ha conducido? Pues son
dicho muy en genérico, pero sin miedo a equivocarme o a equivocarnos, ya se ha perdido entre el 15 y el 20% de lo invertido y estoy hablando de equity, ¿vale? De capital invertido. La situación actual y hacia dónde vamos. Pues el nuevo régimen, el Real Decreto 9 de 2013, deroga definitivamente el régimen primado para pasar a tarifa, a mercado, más la llamada remuneración específica. El nuevo Real Decreto está lleno de conceptos jurídicos vagos que se han utilizado por primera vez en un entorno regulatorio en derecho español, y estoy hablando de y que aparecen 10 o 12 veces en cada página en la exposición de motivos y demás. Conceptos como rentabilidad razonable, inversor eficiente, diligente empresario, conceptos traídos del derecho de ayudas públicas comunitario, el de inversor eficiente, es un concepto traído del derecho comunitario, pero que nunca se había utilizado en España, que creo que ningún jurista sería capaz de definir en sus justos términos. Tampoco creo que ningún empresario, ¿no? Son conceptos jurídicamente indefinidos. Esto plantea una serie de dificultades para el cálculo de la retribución específica. Claro, ¿qué es lo que hace la propuesta que tenemos ahora encima de la mesa del Real Decreto 9 de 2013? Pues habla de una serie de baremos, como son la cuantificación de los ingresos estándar, la cuantificación de los costes estándar de explotación y el valor estándar de la inversión inicial, para justificar lo que se entiende que es una rentabilidad razonable, que, como sabéis, después de una serie de fórmulas, cálculo conforme a no sé cuántos 300 puntos básicos del bono a 10 años, etcétera, llegamos a un 7,5%, que parece ser que es como la panacea o el mantra que hay ahora, que con un 7,5% se entiende que es una rentabilidad razonable de los proyectos. Pues bien, la opinión, y aquí voy a la percepción que hay en los fondos internacionales en general, la opinión de muchos players, de muchos jugadores de este sector en particular, es que evidentemente la cifra del 7,5% es una cifra de cara al público, en el sentido de en algún sitio poner que a pesar de todos los recortes sigue habiendo una rentabilidad de estos proyectos. Y la clave no va a ser el 7,5 como tal, si es el 7,5 o es el 9 o es el 6 o es el 15. La clave va a ser qué base de cálculo se tome. Pere acaba de poner la fórmula que viene en el Real Decreto de los desarrollos reglamentarios y sobre lo que se está trabajando para calcular la rentabilidad razonable. Y todo apunta, evidentemente, que hagamos lo que hagamos, el 7,5% no es una cifra tentativa que puede luego ser superada o no. Es un objetivo. Es decir, que ya meteremos en la fórmula la base de cálculo que nos interese para llegar al 7,5% y decir, ¿veis? Esta era la rentabilidad razonable. ¿Cuál es la percepción de los inversores ante esto? Y os digo, yo, pequeña historieta personal, pero vamos, hasta hace escasamente 6 meses yo trabajaba en estos despachos internacionales impronunciables que decía Pere, en Allen Overy, que es un despacho de Magic Circle inglés, y iba a Londres en plan roadshow como abogado para hablar con clientes para potenciales inversiones en España, como abogado de ese inversor extranjero internacional. Y ahora, en Plenium, tengo una relación un poquito diferente como director de asesoría jurídica, pero con los mismos inversores internacionales, digamos que un poco al otro lado, no ya como abogado externo, sino como compañero de camino y como socios y asesores, ¿no? Y desde hace ya, desde el 2010, no ahora que ya ha sido digamos, el ataque final o que estamos en una fase muy avanzada del problema, desde el principio, y aquí recurro también a lo que ha dicho antes Juan Castro Gil, que decía esto del inversor pequeñito, ¿no? De la señora que tiene 10 kilovatios en la puerta de su casa y tal. Da igual, o sea, y también el argumento vicioso de el inversor extranjero sofisticado tenía que haber ponderado el riesgo regulatorio. Ese argumento es absolutamente, es baladí, es una falacia. ¿Por qué? Porque el argumento del inversor extranjero súper sofisticado, que lo es muy simple. De haberse dado las circunstancias que conozco en 2013, yo no hubiera invertido en España. Tan simple como eso. Pero eso es, primero, de sentido común. Y segundo, desde el punto de vista de un inversor informado, sofisticado,
que hace su caso base, que hace su análisis de viabilidad de un proyecto, y estamos hablando de un análisis de viabilidad serio, ponderado, razonable, con unos retornos razonables, porque aquí nadie se ha hecho de oro. Esto no ha sido especulativo en el sentido de enriquecernos en 2 años y fuera. Ha sido un análisis de una inversión a 25, a 30 años vista, una inversión de futuro. Entonces, esa frase me la dijeron a mí, o sea, inversores y además coincidentes varios de ellos. Es muy simple. De haber sido así, yo no hubiera entrado en España, si hubiera sabido esto. Era imposible saber esto. Eso nos lleva al siguiente pensamiento, que es que legislar no es responsabilidad del inversor y los sucesivos cambios regulatorios han creado una altísima inseguridad jurídica. De hecho, hay un dictamen del Consejo de Estado de hace unos días, el 937, en el que el Consejo de Estado recomienda encarecidamente, hablando de todo el trámite parlamentario que se está siguiendo para la nueva regulación que va a salir, recomienda encarecidamente una vez más que se produzca una reagrupación. Ya estoy yendo no al fondo, sino ni siquiera al mapeo, digamos, de cuál es la regulación en España. El Consejo de Estado, insisto, recomienda que se haga por fin una ordenación en un solo cuerpo legislativo, intentando agrupar todo y tal, porque no hay quien se entere de qué legislación se aplica, si te aplica un Real Decreto o el otro, o cómo estamos. Eso para el inversor extranjero, estoy hablando de fondos europeos o estadounidenses, evidentemente el problema se multiplica por 100, por la barrera del idioma, por el problema del desconocimiento de las administraciones locales y regionales, etcétera. La percepción del inversor extranjero es que se han vulnerado los principios fundamentales que venimos diciendo durante toda la mañana. Pues evidentemente el principio de no expropiación sin justiprecio, el inversor extranjero se siente directamente expropiado, la confianza legítima versus retroactividad. Y aquí quiero traer a colación un argumento, yo creo que es importante que no perdamos de vista desde el punto de vista político, que los arbolitos, o el inversor extranjero, la imagen que tiene de España ahora mismo es que nos estamos enzarzando en arbolitos y estamos perdiendo la visión del bosque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el argumento es aburrido hasta para los abogados. O sea, el argumento de la retroactividad propia y la retroactividad relativa y las menciones que hemos hecho muy interesantes sobre el Tribunal Supremo, que ha dicho que las normas no están fijadas en piedra y que evidentemente las normas a futuro pueden cambiarse y que no puede esperarse un marco regulatorio estable durante décadas, etcétera. La mención del propio dictamen del Consejo de Estado, que dice que tener en cuenta la inversión razonable que se hizo en su momento para valorar ingresos futuros puede tener un sesgo de retroactividad. Pero que simplemente dice, tened cuidado, es un poco el mensaje del dictamen, pero no entra a valorar si es o no retroactividad propia. Todo eso, la pregunta es, ¿importa? O sea, ¿realmente debemos enzarzarnos, y ahora hablo por los abogados del Estado, por los asesores del Estado español, debemos enzarzarnos en una discusión, perdóname la expresión popular, pero ¿queremos vestir a la mona de seda o da igual? Si es que queremos justificar lo que se está haciendo con argumentos jurídicos más o menos elevados o queremos atacar el problema de raíz. Y ese es el inversor extranjero, los inversores nacionales, creo que aquí estaréis también de acuerdo, que nos hemos vuelto, o nos deberíamos haber vuelto todos muy pragmáticos, porque al final esto es lo que es. Creo que nos da un poco igual toda esa discusión. O sea, el inversor extranjero le dices, no, es que el Tribunal Supremo ha dicho que como esto es retroactividad relativa, entonces dice, no, es que me da igual. O sea, ese no es mi problema. Yo no quiero entrar en el argumento jurídico, quiero soluciones. Entonces, lo que es evidente es que el Gobierno ha cometido errores en política económica que ahora no está dispuesto a asumir. Y la falta de interlocución con las autoridades no está ayudando a esto. Es decir, Ampier hace un esfuerzo ímprobo por llegar a las instancias gubernamentales, las demás asociaciones también lo hacen. Nos estamos topando en muchos casos con un muro. Es muy difícil llegar a intentar tener una conversación constructiva y esto desde el punto de vista del inversor extranjero, que tiene muy arraigado el concepto de lobby, de grupos de presión, de comunicación con las autoridades de forma mucho más directa, también es algo que le choca. Y un último punto que quería hacer en ese sentido es que les llama mucho la atención fuera de España la falta de alineación de los jugadores del sector. O sea, esa imagen un poco de lucha cainita
que está habiendo, no me refiero ya a las utilities por un lado y las renovables por otro, sino en general, pues parece que todo el mundo tiene culpa y nadie, su propio sector, tiene la culpa de lo que han hecho los demás. Y parece que en cuanto podemos tirar un balón fuera, lo tiramos. Yo creo en ese sentido, y la última reunión la hemos tenido hace pocos días, la imagen de los inversores extranjeros es, o la pregunta que nos plantean es, ¿por qué no os ponéis todos de acuerdo, os alineáis y hacéis un frente común? Y estamos hablando de las renovables en general, mini hidráulica, el termo, solar, eólica. Aunque pueda haber algún interés divergente, pero ¿por qué no alinearnos y hacer más lobby y ganaremos más? Aquí quiero hacer un apunte sobre hemos comentado ya el tema de la creciente litigiosidad del sector y alternativas para los inversores internacionales. Desde Plenium tenemos mucha visibilidad sobre los arbitrajes internacionales que se están planteando. Como sabéis, ya hay varios. Como bien apuntaba en unas anteriores presentaciones, una utility española utilizando un vehículo luxemburgués acaba de lanzar el último arbitraje la semana pasada. Eso os digo porque es usando el vehículo luxemburgués, es porque no puede ser una empresa con domicilio social en España para usar el ICT, el Charter Treaty. Entonces tiene que ser una empresa europea, pero no puede ser española, básicamente. Los recursos nacionales hasta ahora creen los inversores extranjeros que cumplen una función importante de presión, de lobby y demás, pero no los perciben como un instrumento eficiente, que no les están viendo valor en el sentido, evidentemente no están teniendo mucho éxito por ahora, con lo cual, pues bueno, digamos que ahí están diciendo, vale, fenomenal, eso es maniobra de desgaste, nosotros lo haríamos desde España también, pero están prefiriendo ir al vehículo de arbitraje desde fuera de España porque no tienen mucha fe tampoco en la aplicación de justicia en España, desde el punto de vista sobre todo también temporal, hay que decirlo. Entonces, la vía de reclamación que se está usando más, que habréis visto ya en prensa en varias ocasiones, este European Charter Treaty, que es la carta de energía que suscribieron varios estados, entre ellos España, que tiene una serie de ventajas, ¿no? Es un procedimiento, te permite seguir un procedimiento reglado y muy seguro, te puedes acoger a diferentes tribunales de arbitraje o sistemas de arbitraje, la convención ICSID o un CITRAL, que es el que se está usando hasta ahora, las que han salido han sido un CITRAL, donde vas con un tribunal arbitral con árbitros internacionales, un presidente y luego dos árbitros que designan cada una de las partes. Es una composición normal, digamos. Lo bueno de los arbitrajes es que no se rigen por ley española, son arbitrajes ad hoc que valoran el caso. Las plazas de arbitraje son imparciales, hablamos de Ginebra, París, Londres. Y la ironía, solo un apunte, y es que este tratado estaba previsto para inversiones de los Estados suscriptores en entornos geopolíticos que plantearan inseguridad jurídica. No voy a decir países, ni voy a decir casos recientes, pero os podéis imaginar qué tipo de operaciones eran las que cubría, ¿vale? Hablamos de la República de Kirguistán, lo que queráis, Kirguistán al final, ¿vale? Y una inversión en ese entorno geopolítico que generara inseguridad jurídica. Estamos hablando de determinados países de África, determinados países de otros continentes, donde la inseguridad jurídica era muy alta y era para proteger a los estados suscriptores por los problemas que podían generar esas inversiones. Irónicamente, esta European Charter Treaty se va a aplicar a España, que era la protegida y pasa a ser la que perjudica. Consecuencias y conclusiones de lo que os acabo de comentar desde el punto de vista de inversores extranjeros. Pues la impresión es que cuando se ha cubierto un ciclo de necesidades de inversión en sectores estratégicos en España, que se ha incentivado desde el Gobierno de turno la inversión en España multimillonaria, pues después de tener cubiertas las necesidades de inversión, sector energético, el mix, sector energético, la producción energética necesaria, igual para infraestructuras, para cualquier otro sector estratégico, pues se han cambiado las reglas del juego. La impresión es que no hay tiempo de recuperar lo ya invertido, porque todos los project finance están afectados y con la nueva norma habrá que ver cuánto, más allá del equity, es capaz de atacar el recorte, las financiaciones y cómo va a gestionarse todo eso. La impresión genérica o la decisión firme
es que no se va a invertir en sectores a largo plazo en España. Ahora mismo no se invertiría en España. O sea, España, en un comité de inversión, en un fondo extranjero, no está, si la pones en el orden del día, directamente pasan al punto siguiente. Eso ahora mismo. Y toda esta desconfianza va a afectar al siguiente ciclo inversor. Y esto yo creo que es importante y engrana con la charla de Juan Verde. El problema, y también se une al siguiente punto, de se está sacrificando el largo plazo por solucionar un problema a corto. O sea, hemos identificado un problema que es el déficit de tarifa, hemos identificado un desbalance en la economía nacional y entonces lo queremos solucionar a corto plazo con medidas absolutamente fuera de control y estamos sacrificando el siguiente ciclo económico. Es que cuando dentro de 10 o 15 años haya que invertir de nuevo en la siguiente generación de energía o en la siguiente, porque crezca, como decía Juan Verde, crezca la necesidad de consumo en España, porque crezcan las necesidades estratégicas de España como economía nacional, nadie va a querer entrar porque hemos generado esta inseguridad jurídica ahora. Esto va vinculado, por supuesto, a otros sectores como I+D+I, lo que queramos pensar, es decir, las ramificaciones son enormes. Y como conclusión general, intentando ser optimista y pensando que se puede atacar el problema todavía y que podamos llegar entre todos a una solución, revertir esta situación que hay ahora mismo y esta desconfianza país que hay en los inversores extranjeros, si es que se intenta y se consigue finalmente, va a requerir un esfuerzo excepcional de todos los actores involucrados. O sea, esto, si no lo hacemos todos a la vez y no nos ponemos de acuerdo y no lo sabemos vender al Financial Times, a Bloomberg, etcétera, y sabemos vender el cambio de tendencia y el cambio de posición, todavía va a quedar mucha travesía del desierto. Entonces, bueno, habrá que hacer un esfuerzo muy grande y ver si conseguimos encontrar luz al final del túnel. Gracias.